Buenos días, esta es mi 28ª presentación. Bienvenidos. En todas las presentaciones hemos estado revisando los aspectos prácticos de la teoría de lo único y lo múltiple, y ahora vamos a tener una sesión muy interesante. Vamos a acorralar la inteligencia. Vamos a definir lo que es inteligencia, pero para que el título sea un poquito más atractivo, le llamé a esta presentación el cerebro asimétrico. La palabra asimétrico quiere decir un cerebro con notables déficits y sin embargo con notables capacidades. Eso, por supuesto, es imposible. Esta personita es la que inventó la palabra asimétrico. Por supuesto, la teoría de ella, la mujer que cambió su cerebro, es locacionista. Supone que hay partes del cerebro y unas están súper desarrolladas y otras están deficientemente desarrolladas. Entonces la palabra cerebro asimétrico se refiere a cuando serios trastornos del aprendizaje están aunados con dotes extraordinarias. Ya dije, eso es imposible. O sea, el cerebro debe verse, la mente debe verse como una totalidad. Y la memoria no es una dote, es un defecto. Entonces, puede haber serios trastornos del aprendizaje y donde se muestra la memoria absoluta del animal. Y lo interesante del caso es que esta persona con serios déficits de aprendizaje logró sobrepasar o más o menos controlar sus trastornos de aprendizaje hasta parecer normal. Pero por supuesto nunca va a llegar a ser lo que hubiera sido si de niña hubiera tenido un desarrollo normal y no nada más toda una vida dedicada a parecer normal. Yo a veces me he expresado mal de Daniel Tammet, diciendo que es un retrasado mental. No es justo. O sea, puede haber gente que tiene problemas y los supera. Este es uno de los casos donde los problemas se superan. Entonces nos interesa ver, según la teoría de Locke, cómo trabaja el cerebro de esta persona o la mente de esta persona, en qué forma ha superado sus problemas para así ayudar a otros. Creo que el libro de ella puede ser mejor abordado por un artículo sobre el libro, porque ella tiene las teorías que le enseñaron, las teorías locacionistas, y vean lo que dice aquí. Ella nació con una deficiencia cerebral que le hacía superdotada y retrasada a la vez. Deficiencia cerebral es deficiencia. La memoria no es una superdotada. Pero ella tuvo una educación especial que ella inventó. Entonces vale la pena revisar, y que la convirtió más o menos en normal. Entonces vale la pena revisar lo que hizo ella. Miren lo que dice en azul, abajo a la derecha. El cerebro humano consta de 100 billones de conexiones, carreteras que en su mayoría siguen sin cartografiar. Quien las cartografían suele ser científicos de mentes extraordinarias dedicadas a ayudar a personas con cerebros deficientes. Rara vez el autor de un descubrimiento padece el defecto. Ahora volvámoslo a leer. La gente científica de mentes extraordinarias hace mapas teóricos, hipotéticos, mientras que un autor que esté afectado por el padecimiento y que explica cómo lo superó vale mucho más que un montón de científicos extraordinarios inventando teorías. Dice el artículo, su memoria auditiva y visual eran prodigiosas. Esta es por supuesto la interpretación de un locacionista. O sea, había áreas del cerebro
prodigiosamente desarrolladas, y el área auditiva y visual, la memoria. Ya hemos dicho que la memoria no depende de ninguna parte del cerebro, más que del lenguaje. O sea, el lenguaje articulado trae los recuerdos en orden, el lenguaje desarticulado no trae recuerdos, o los trae en tropel y en desorden. Dice, tenía los lóbulos frontales del cerebro excepcionalmente desarrollados, lo que explicaba su carácter decidido y tenaz. Bueno, eso lo explicaría para un locacionista, suponer que tenía los lóbulos frontales excepcionalmente desarrollados, pero imagino que si no le han hecho autopsia, no se va a saber eso nunca hasta que se la hagan. Sin embargo, su cerebro era simétrico, en el sentido de que estas partes coexistían con otras defectuosas. Un cerebro que trabaja por partes buenas, partes malas. Le costaba trabajo pronunciar las palabras, aquí está, la afasia, y planear los actos motores adecuados para ejecutar un movimiento. Aquí está ya el problema principal, el acto motor que va a llamar recuerdo. Si no tenía algo a la vista, tampoco lo tenía en su mente. Entonces, según la teoría de Locke, son ideas simples. Las ideas simples son visuales, por lo que debía mantener ante sus ojos todo aquello con lo que jugaba, trabajaba y dejar abiertos armarios y cajones. Es la memoria del animal, es la percepción del animal. Lo que ve es lo que piensa. Si le ocultan algo, incluso en un niño chiquito, si le ocultan algo, lo pierde su interés, pierde la memoria de ese algo que le ocultaban. Es el habla lo que nos saca cosas que no son simples, que no son percepciones simples. Si salía, se perdía. No podía reconocer los objetos por medio del tacto ni percibir la postura de su cuerpo. No distinguía la izquierda de la derecha ni podía tomar un vaso con la mano de este último lado sin derramar su contenido. O sea, posiblemente era zurda. El hemisferio izquierdo generalmente por uso y desuso ha desarrollado la capacidad de los movimientos finos. Ahora, cuando hay surdez, quiere decir que el otro hemisferio ha tomado el control, pero ella por lo visto tiene serias lesiones motrices porque no podía hablar, se tropezaba, estaba ya definitivamente enfermita. En cierta ocasión, para curarse un resfriado, tomó un gotero en donde sus hermanos guardaban ácido sulfúrico para sus experimentos, y como era disléxica no pudo leer el letrero. O sea, ya tienen una etiqueta, disléxica. Como era disléxica no pudo leer el letrero. Entendámonos, según la teoría de Locke, si no puede la lectura es una idea compleja. Hay que transformar algo que está en signos en algo que sea una palabra y que nos diga algo. Si no podemos leer, ella no podía saber que esas gotas eran tóxicas. Para colmo, tampoco le funcionaba la parte del cerebro que rige la comprensión de las relaciones entre símbolos, por lo que le costaba mucho entender la lógica, la causalidad de la gramática. Otra vez vemos el locacionismo. Hay, según ellos, una parte del cerebro que rige la comprensión de las relaciones entre símbolos, y por eso le costaba mucho entender la lógica, la causalidad de la gramática. No discernía entre conceptos como el hermano del padre y el padre del hermano, ni sabía leer el reloj, por lo que no captaba la relación entre las manecillas. Su única forma de captar sentido a los símbolos era con esfuerzo y repetición constantes. Su dislexia era múltiple. Entre otras cosas, confundía la B con la D, la Q con la P, y aprendió a leer y a escribir de derecha a izquierda. Vean, o sea, en el esquema de Locke realmente está, porque supongo que ella, como avanzó mucho en la escuela, supongo que no podía escribir de derecha a izquierda nada más por un capricho de ella, sino que estaba teniendo ideas absolutas, o sea, la página absoluta donde leyó,
y después la copiaba al revés de que la copiaría una persona, porque después de todo ella tenía que entregar los trabajos, no estaba haciendo un show. Así que de derecha a izquierda está copiando, no está entendiendo nada. Ella se imagina la página completa tal como la leyó y la está dibujando para atrás. Aunque era capaz de memorizar las operaciones matemáticas, no entendía los conceptos. Su padre pasó horas ayudándole en vano. Logró terminar la primaria memorizando las lecciones e igual hizo en la secundaria. Antes de los exámenes rezaba para que le preguntaran datos concretos, pues así acertaría en todo. Es como si a Kim Peek, bueno, ella no está como Kim Peek, le preguntaban cosas concretas, pero no puede emitir ningún juicio. No entendía sus experiencias al momento de vivirlas y pasaba el tiempo tratando de reconstruir su pasado con los fragmentos que recordaba. Lo mismo, no puede hacer ideas complejas, o sea, la vida se le viene en puras ideas simples y para poder revivir las experiencias tiene que hacer una habla interiorizada para poder reconstruir su pasado con los fragmentos que recordaba. Eso depende del habla. Tenía que recordar más de 20 veces charlas, canciones y diálogos de películas porque al llegar al final de una frase ya se había olvidado el sentido del principio. La dificultad para hacer ideas complejas. Su desarrollo emocional también resultó afectado. Como no notaba las incongruencias de la gente falsa, no sabía en quién confiar. Vivo en la niebla, en un mundo nebuloso como el algodón de azúcar. Fue la memoria la que sostuvo a Bárbara y le permitió terminar su escuela. Pero la memoria no la va a hacer normal, nada más va a fingir ser normal. Y fue su memoria la que hizo que los profesores se fijasen en ella y le pidiesen que diera clases. Pero cualquier artículo de investigación que sus compañeros entendían al leerlo una o dos veces, ella le tomaba 20 para darse una idea efímera de su significado. En consecuencia, dormía a lo más 4 horas diarias. Bárbara tenía lo que actualmente se denomina discapacitada para aprender y superdotada, como se llama a quien tiene aptitudes y deficiencias notables a la vez, una forma menos extrema del idiota sabio. Ella estaba sujeta a mucha presión. Todos en su familia eran destacados. Su padre tenía 34 patentes. Sus profesores la apoyaron para que entrara al Instituto de Estudios de la Educación de Ontario y allí conoció a su futuro esposo, Joasa Cohen, otro superdotado y con trastornos de aprendizaje. Este enseñaba la compensación, la que supone que las neuronas dañadas no se reparan y en adultos no se reproducen. La compensación sortea, más no remedia una deficiencia específica. Por ejemplo, a quien tiene dificultades para leer se les ponía a oír cintas. O sea, por lo visto el esposo Joshua no tenía un problema tan grande como lo tenía Bárbara, y lo único que se dedicaba era a tratar de dar más información a pacientes con deficiencia mental. Con la compensación se obtenían algunos avances, pero pocos progresos reales. Es inevitable. Como ella había avanzado tanto ejercitando la memoria, le dijo a Joshua que debían diseñar otro método. O sea, otra vez, otro método basado en la pura memoria, y no toda la gente tiene la memoria que tiene Bárbara. Él le recomendó leer a Luria. Bárbara leyó los difíciles textos incontables veces, sobre todo un pasaje sobre quienes habían sufrido apoplejía o lesiones de las uniones del lóbulo parietal y occipital, está hablando de Sasesky, y que tenían dificultad para la gramática, la lógica y la lectura del reloj. Así llegó al hombre del mundo fragmentado, el resumen y los comentarios de Luria sobre el diario de Sasesky, cuyos trastornos tenían un asombroso parecido a los de Bárbara. Está describiendo mi vida, pensó ella. Sasesky escribe: yo sabía lo que significaban madre e hija por separado, pero no la expresión la hija de la madre. Al ver una película dice, antes de que logre captar lo que los actores están diciendo, empieza la siguiente escena. Démonos cuenta lo que le pasaba a Sasesky también en la teoría de Locke. No puede hacer memoria corta. La memoria corta requiere entender el significado de una frase completa y poder barajear
ideas complejas. El exteniente Leo Sasesky no entendía la lógica, la causalidad ni las relaciones espaciales, ni distinguía la izquierda de la derecha. Todos son ideas simples. No comprendía frases enteras ni podía buscar recuerdos completos y solo retenía fragmentos fugaces. Recuerden que Sasesky escribió su biografía escribiendo, pero no podía hablar. Entonces, esto es como un balazo, darle un balazo a la teoría del locacionista, porque Sasesky tuvo una lesión cerebral del hemisferio izquierdo, parieto occipital, y que le dejó intactas su grafia. Es así, es un área motora la grafia, y mediante la grafia y la escritura logró recordar fases de su vida, pero no se parecía para nada la teoría, lo que tenía Sasesky con lo que tenía Bárbara, que tenía en general un defecto motriz. Sin embargo, Bárbara, al leer a sus 28 años los experimentos de Roswell, alguien que dijo que unas ratas entrenadas tenían más conexiones que unas ratas sin entrenar, de que las ratas estimuladas tenían más conexiones que las no estimuladas, entendió que se puede cambiar el cableado del cerebro. Se recluyó para practicar ejercicios mentales ideados por ella misma y poco a poco fue desarrollando la función que más trabajo le costaba relacionar símbolos. Un ejercicio consistía en leer cientos de tarjetas con dibujos de relojes a distintas horas. Al reverso, Joshua había escrito la hora correcta. Las tarjetas se barajeaban para que ella no pudiera memorizar las respuestas. No entiendo. Aquí están, vemos que Bárbara está compensando con memoria. Entonces, el hecho de que no pudiera leer el reloj y pudiera recordar la hora porque Joshua le escribía la hora correcta en la parte de atrás de las tarjetas, ¿qué tiene que ver eso con barajearlas para que no pudiera memorizar las respuestas? O sea, si la persona tiene memoria absoluta y puede decir las 65, 66, 67, así 720 tarjetas, el hecho de barajearlas sabiendo que la respuesta está atrás, o sea, comparando la imagen que está en el anverso con la respuesta en el reverso, el barajeo no hace ninguna diferencia. Cuando no podía decir la respuesta correcta, pasaba horas manejando un reloj mecánico, o sea, está ejercitando la pura memoria. Al cabo de semanas agotadas observó mejoría en sus otras deficiencias para relacionar símbolos. Otra vez, nada más relacionaba símbolos mediante memoria, o sea, relacionaba hijo del padre, padre del hijo, lo anotaba hasta que podía hacer un manejo como lo hacía Sasesky, un manejo nada más barajeando tarjetas a base de pura memoria. Empezó a entender las matemáticas, la gramática y la lógica y a comprender al instante lo que le decían. Eso de que ya parece una persona normal, Bárbara, está bien, está muy correcto, me alegra mucho que así sea, que sea una persona exitosa, pero no siempre es el caso y me gustaría proponer una teoría integral de lo que ella padece y muchas otras cosas padecen, y como dijimos, ver qué es la inteligencia. Entonces, primero el nombrecito, lo agarré porque era muy atractivo, el cerebro asimétrico, pero es un concepto totalmente locacionista. Áreas del cerebro super desarrolladas, áreas del cerebro muy poco desarrolladas, y no, debemos tomar a la mente como lo que es un todo integral, y el padecimiento de Bárbara no es un cerebro asimétrico, sino un caso clásico de autismo. Por el simple hecho que a los 30 años apenas esté tratando de relacionarse con los demás y entienda lo que le hablan, cosa que un niño al año ya puede hacer,
ya estamos hablando de un retraso mental. Entonces, ¿qué cosa es el autismo? Un defecto congénito. Hay un retraso en la manera de percibirse primero a sí mismo y luego al mundo que nos rodea. Esta es una diapositiva de Jean Piaget, ya la habíamos presentado. Fíjense lo que dice Jean Piaget. De los 0 a los 2 años, desarrollo sensomotriz. En esto me permito corregirlo. En la naturaleza vemos, por ejemplo, los casos del cuco. El cuco sale y todavía sin plumas hace movimientos para expulsar a sus hermanastros de cría. Entonces, el desarrollo sensomotriz no se inicia cuando el niño nace. El desarrollo sensomotriz se inicia tan pronto el cuerpo del bebé tiene movimientos alrededor del cuarto mes de gestación. Cuando ya tiene movimientos, esos movimientos ya indican que hay un programa y ya el niño está desarrollando su capacidad sensomotriz. Cuando nace ya debe estar completo. O sea, el niño debe tener ya unos instintos para respirar, para succionar del pezón y para mover sus bracitos en cierta manera muy avanzado. Un autista es una gente que tiene un problema en todas las etapas. Aprende a caminar más tarde, no se relaciona, no percibe bien las cosas. Hay cosas que las percibe muy aumentadas, otras muy disminuidas. Es muy sensible a los sonidos. Por ejemplo, le molesta que la gente respire cuando está demasiado. No puede ver una cara porque la cara sí trae mucha información y esa información no la puede agarrar. Tiene que avanzar a su manera, a su grado. Pero hay autistas que han llegado a escribir libros y a parecer normales. Entonces, el autismo serio es el caso de Bárbara, nada más que en esta aprovechó ella su memoria para suplir su autismo, su memoria para adquirir gramática, su memoria para adquirir lógica, barajeando situaciones. Nomás imagínense qué ineficiente es aprender a leer un reloj, no recordando una imagen de reloj a cada minuto para poder decir está a tal hora, por lo tanto son tal horas. Qué manera tan ineficiente. Si esa manera tan ineficiente de leer el reloj se pone ahora a su gramática, entonces la gramática también debe ser ineficiente. Jean Piaget nos dice que de los 0 a los 2 años, ya dijimos, empieza mucho antes, el niño se ocupa de adquirir control motor y de conocer los objetos del mundo físico. Bueno, sí los objetos del mundo físico, aunque de bebé, aún dentro del útero de feto, ya puede escuchar la voz de la madre y cosas que le dicen y escuche el latido cardíaco de la madre. De los 2 a los 7 años adquiere habilidades verbales y recuerda los objetos que ya puede nombrar. Se está desarrollando el lenguaje, la semántica. De los 7 a los 12 maneja conceptos abstractos y establece relaciones. Ahí es donde me interesa. ¿Qué pasa a los 7 años? Porque se hace una cosa increíble a los 7. Ya a los 7 ya deja de aprender conceptos abstractos y establecer relaciones, aunque Piaget aquí dice de los 7 a los 12 y luego Piaget dice de los 12 a los 17 etapa operacional. O sea, de los 12 ya está listo el mundo, el sujeto ya no va a aprender nada más, busca encajar en la sociedad, ya no hay ninguna adición a sus habilidades de abstracción en sí. Sí, para esta etapa estas no existen aún, no existe ninguna capacidad de abstracción. La mayoría de la gente nunca las va a tener. La mayoría de la gente
nunca va a ser pensante. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Miren, este video es acerca de un individuo que ustedes dirían, bueno, es muy inteligente, que habla acerca del B-17, el bombardero B-17, y nos lo explica de cabo a rabo. O sea, explica cada una de las partes del aparato, explica los motores del aparato, dice que son los motores más eficientes jamás construidos, es la relación del torque con el eje de la barra. Ahí me agarran ustedes en declive. No tengo la menor idea de lo que es torque, ni lo que es el eje de la barra, ni por qué esta cosa, pero el tipo les da una plática enorme de todo lo que es el avión. Entonces, la pregunta ¿es esa persona inteligente? A mí me gusta mucho la historia y entonces me interesa saber lo que un aeroplano hizo, cómo lo hace, por qué es el vuelo. El B-17 me parece una máquina extraordinaria. Nada más imagínense, lo hizo la fábrica Boeing en 1935. En 1935 ya estaba el prototipo. Entonces, el prototipo, la fábrica Boeing se inicia en 1916 desarrollando biplanos, esperando agarrar el mercado americano, y después se lanza a tratar de desarrollar transporte, máquinas de transporte, y luego exactamente 17 años antes o algo así, ya es capaz de diseñar un B-17, una máquina complejísima. ¿A qué se debió eso? O sea, de repente se volvió el hombre muy inteligente, o simplemente las cosas de la pura memoria se van aumentando y potenciando. Miren, por ejemplo, alguien que haya empezado con la Boeing en 1916 aprende los rudimentos básicos del vuelo, de hacer un aeroplano, y luego otra gente le añade otros rudimentos básicos de esto o lo otro, y luego allá por el 33, o sea, estamos hablando del 16 al 33, estamos hablando pues 17 años. De repente Hitler sube al poder y el presidente Roosevelt le dice a la Boeing o a todas las compañías: necesitamos un bombardero pesado. Europa se está poniendo como caldo de agua caliente y necesitamos hacer las ciudades añicos. Entonces Roosevelt sabe máquina de nada, no sabe nada de nada, pero tiene empresas. Entonces le habla a las empresas aeronáuticas y le dicen: me pueden diseñar un bombardero pesado. Entonces, para poder ganarse el contrato, un tipo diseña un bombardero pesado y él diseña el balance. Los motores ya están diseñados por otra compañía. Él diseña los tanques de combustible, las partes de las bombas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de colaboración de puros memoristas, y de repente sale una máquina extraordinaria apenas 17 años de que la fábrica haya empezado su trabajo. Entonces, de repente encontramos un admirador de un B-17 y nos apantalla con su conocimiento del torque y los ejes y la tracción y las hélices y todo. Y si hasta me daría miedo preguntarle: oiga, ¿y estuvo bien diseñarlo? Porque este bombardero es para gran altura, o sea, tiene un turbocargador, es para volar a mucha altura, y ya está bien probado que a una altura menor de 1500 metros no hay ninguna precisión en el bombardero. Entonces es obvio que ese bombardero es para bombardear ciudades y por lo tanto matar niños, mujeres. Las bombas no tienen ninguna capacidad de
de discriminar entre un niño inocente y un malo. Entonces les van a lanzar bombas y me daría vergüenza decirle, oiga, y usted que sabe tanto, estuvo bien eso, estuvo bien inventar ese bombardero en 17 años de planeación de una compañía. Obvio que no. Entonces, ¿de qué depende la inteligencia y qué es la inteligencia? Esta es una doctrina de las ideas de Locke. O sea, recuerden, las ideas simples, pasivas, no provocan fatiga. Las innatas son recubrimiento de los arquetipos. O sea, esa es memoria y no requiere esfuerzo. Y las adquiridas fantásticas son operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción. Esa también es memoria. Y las ideas complejas, ahí sí está la inteligencia. Causan fatiga, son combinaciones de ideas simples entre sí. Esas combinaciones dependen del aprendizaje. Es lo que yo decía. Si una gente ya está terminado su semántica para los 7 años, esa semántica es la herramienta para su vocabulario a los 17 y a los 18. Si no desarrolló la semántica a los 7 años, no va a desarrollar nada. Aquí al mismo esquema, a todas las ideas simples vemos que dependen de la memoria. O sea, pura memoria no significa inteligencia para nada. Mientras que las ideas complejas sí dependen de la semántica. Y la semántica se aprende antes de los 7 años. Sin esa herramienta, ustedes, aunque metan a Aristóteles a la academia, Aristóteles no va a poder dominar las finezas abstractas del pensamiento griego académico, y aunque metan a Newton a Cambridge, Newton no va a poder entender a Locke, que era contemporáneo y es más, era admirador de Newton. Aquí tenemos el mecanismo de pensar de Darwin, es el mismo prácticamente, aunque no para nada se basó en Locke. Él nunca conoció a Locke, bueno, no leyó ningún libro de Locke. Los pensamientos simples no causan fatiga, otra vez son innatos, automatismos innatos, instintos, o sea, recubrimientos simples de los arquetipos, y adquiridos, como el canto de las aves, o sea, sonidos, imagen del hombre y cualquier objeto perceptible. Todo eso es memoria. Y los pensamientos complejos causan fatiga. Es salirse de los automatismos y usar las diferentes percepciones fuera de las secuencias aprendidas y acostumbradas. Ahora, al mismo mecanismo de pensar de Darwin le ponemos las etiquetas que teníamos. O sea, todos los pensamientos simples es pura memoria y los pensamientos complejos es semántica. Esta diapositiva la vamos a volver a utilizar, la he estado mostrando desde la tercera de mis presentaciones. Ahora liguemos esta diapositiva con el tipo del B17. A un tipo nos dice, a ver, ¿quiere usted conocer el B17? Sí, lo queremos conocer. Y empieza el desmadre de aquí, esta parte sirve para esto, bla, 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 torque, eje, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a entendernos. Eso es memoria. Vean, el animal tiene una memoria absoluta. ¿Por qué la memoria absoluta? Ya lo dijimos. Porque los arquetipos, o sea, lo que dijo, la percepción, la mente solo contiene idea y toda idea es una percepción. Entonces, toda la memoria es absoluta. Pero no es igual la memoria a hacer un juicio. El sujeto nos podrá describir totalmente lo que aprendió en la escuela acerca del B17, pero si le decimos, oiga, y estuvo bien haber hecho ese bombardeo para matar gente, porque los bombardeos de alta
arriba de los 1500 metros ya no hay ningún bombardeo estratégico, sino bombardeos sin ninguna precisión. Nunca se logró tumbar un barco o algo arriba de 1500 metros, ningún avión lo logró. Los B-17 hacían efecto nada más lanzando bombas a diestra y siniestra y desde mucha altura para no ser alcanzados por los cazas alemanes. Entonces, si le pedimos un juicio, ahí es donde va a tronar, porque su memoria es muy buena y se sabe todo lo del B-17, pero para hacer un juicio se necesita que ese tipo haya tenido los rudimentos del habla, de la semántica, para antes de los 7 años, para poder desarrollar. No es exactamente que la semántica se termine a los 7 años, pero la ventana del lenguaje ya se cierra y ya no se vuelve a abrir. Entonces, la facilidad para expresar, la facilidad para entender un concepto más general, ya no se va a tener. Ya a los 18 lo único que tenemos, hasta nos dice, miren estas puertitas, en estas puertitas para hacer la película sobre los B-17 tuvieron que meter a Clark Gable apretándolo porque nada más un tipo de 18 años que había por ahí, bueno, un tipo de 18 años que era un robot, una gente que no tenía ningún sentimiento de nada, le daban su medallita, se subía al B-17, volaba sobre el blanco, soltaba las bombas y se largaba de regreso a Inglaterra. O sea, la persona normal, a medida que se vuelve más memoriosa, se acerca hacia el genio idiota y hacia el animal. Una persona inteligente sería aquella capaz de salirse de los automatismos del habla, porque el habla también es automatismo, es una especie de parloteo sin querer decir nada, para analizar un argumento, sobre todo complicado, que se inicia con un tema y luego se va complicando y se va llevando para alcanzar una conclusión. Se necesita tener la semántica muy bien practicada. Yo tengo unas sobrinas que se la pasan viendo en televisión telenovelas para niños y adolescentes. Nada más oye uno el parloteo. Eso no es razonamiento. Eso también son automatismos. En el trato normal, el parloteo nada más es cómo está usted, me siento bien, qué dice esto, qué dice el otro, y meter memoria. Nada más, pero no requiere meter pensamientos complejos. Pensamientos complejos son los que se requiere un esfuerzo para entender el pensamiento. Dice David Hume, existe un gran inconveniente que acompaña a todo razonamiento abstruso, a saber, que puede hacer callar a su antagonista sin convencerle y que se requiere el mismo intenso estudio para hacernos sensibles a su fuerza que el que se requirió para su invención. Esto es obvio. O sea, un razonamiento abstruso lo pensó alguien abstruso y nada más lo va a entender alguien que llega a ese nivel de abstracción. Tengo aquí una sorpresa. Ya sé que empecé esta plática diciendo que íbamos a describir la inteligencia. Bueno, pues lo mismo que la conciencia. Cuando empezamos a hablar de conciencia, concluimos que la conciencia no existe. Y también tengo una sorpresa. La inteligencia no existe. O sea, la inteligencia no se da porque un tipo sea inteligente o otro sea muy tonto. No, se da simplemente por educación. O sea, la educación hace a un tipo inteligente, que tome una decisión inteligente. Ahora, la educación podrá hacerlo. ¿Qué es una conducta inteligente? Una conducta adecuada y conveniente a largo plazo en la sociedad. No es una cosa emocional, es una cosa que
pesa la razón sobre la decisión. Es un pensar a muy largo plazo, es un pensar a futuros y es un, como dice Sócrates, es un la nobleza puede ser enseñada. Y luego habla sigue siendo David Hume. Esto es más notable en una larga cadena de razonamientos en donde debemos conservar hasta el fin la evidencia de las primeras proposiciones y en donde es fácil perdernos. Eso ya es un razonamiento abstracto y eso no está al alcance de la mayoría de las gentes nunca, ni de chiste. Es como tratar de hablarles en chino. Eso, aunque el asunto se halle dentro de los límites de la comprensión humana y sea muy importante como para dejar pasar sin discutirlo. Una cosa son los límites de la comprensión humana y otra cosa es la masa humana que jamás le va a interesar llegar a esos límites. Pero por supuesto, en una plática inteligente, las proposiciones deben ser verdaderas para poder seguir su conclusión o su consecuencia. Miren, este es Immanuel Kant, el que dijo que Hume lo despertó de su largo sueño dogmático. Pues si lo despertó, no estuvo despierto mucho tiempo. Cierta vez un editor de Kant, o sea el amanuense, le llevó un escrito de él para hacerlo legible y pasarlo a la imprenta, y Kant lo lee y dijo él, es que no entiendo qué quiso usted decir, y él dice, pues yo tampoco lo entiendo, y sin embargo la conclusión es, déjalo así, no entiendo lo que quise decir cuando escribí eso, pero en el futuro alguien lo entenderá. Alguien que sea lo bastante idiota como Kant de seguir una proposición falsa, como muchos matemáticos hacen, hasta consecuencias que ni ellos pueden entender. Díganme una cosa, ¿inteligencia sería subirse a un bombardero y tirar bombas a una ciudad para matar niños como esta? O más bien inteligencia no sería hacer lo que sea posible para no evitar vidas. O sea, ¿qué tipo de inteligencia tiene un cuate de 18 años que inmediatamente se siente parte del equipo, se sube a un avión, se desafía a todos los inconvenientes y los peligros para matar gente? Esa no es inteligencia. Inteligencia sería comprender lo frágil de la condición humana y tratar de hacer de esa fragilidad una ética, una moral, algo que pueda ser enseñado para que sirva a la humanidad, no para que la destruya. Estos niños son inocentes y no hay cosa que el humano pierda, o sea, el paraíso perdido, más que la inocencia, y tendríamos que respetársela. Si nosotros nos hemos hecho de nuestra vida un infierno, allá nosotros. Miren, este es un caso donde no se necesita ni siquiera aprender a leer para entrar a la etapa operacional. Este es Archie Rash, tiene un torno, puede fabricar lo que ustedes quieran en su torno, aunque nunca se vuelva rico. Y él nunca aprendió a leer, no sé leer, o sea, se le pasó la ventana. Para mí las palabras no tienen ningún sentido, igual que la afásica de Bárbara. O sea, como no podía hablar, no podía leer, y si no podía hablar, pues no podía recordar. O sea, su recuerdo, el habla es la que trae los recuerdos, y sobre todo cuando empezamos a hablar cosas complicadas, necesitamos estar entrenados en toda esa complicación para mantener a la vista las proposiciones primeras, y luego después a lo largo de que va cambiando el razonamiento para poder llegar a conclusiones. Eso son todos los diálogos platónicos, son de ese tipo, pero para esta persona que tiene la mente muy cortita,
se puede manejar muy bien con ideas simples. Los números, bueno, eso sí se me da, pero a los maestros no les importó que yo fuera hábil con las cifras o que construyera o reparara cosas. Si no sabía leer, para ellos no valía eso un comino. Incluso ha habido casos como este de Jeff Pierce, el millonario analfabeta, en que simplemente el no ser capaz de leer no los privó de hacer buenos negocios. Después de todo, cuando se inventó la escritura, se inventó hace 3200 años antes de Cristo, y se habían hecho muchos inventos importantes técnicos antes de esa época, porque los de Göbekli Tepe ya estaban en el 11.500 antes de Cristo construyendo templos y aún no sabían escribir. Entonces hay gente que se ha hecho rica sin necesidad de saber leer. Palabras simples como gato yo no las podía aprender, las leía y después de 10 minutos las deletreaba al revés, ven, igual que la Bárbara. O sea, no entendía las oraciones, pero sí podía recordar la página y las podía escribir al revés. La profesora creía que sencillamente era necio y que quería hacerme el chistoso, todo porque los chicos se reían. Me ponían un gorro y me dejaban mirando hacia la pared. Incluso hubo comerciantes que se hicieron ricos con puras ideas simples. Recordemos, los incas no tenían escritura y se daban a entender con nudos. Entonces, si tenemos una comparación de algo que vendemos y lo vendemos a tanto el precio y podemos llenarlo hasta que la medida esté hecha, pues esa es una idea simple, es una percepción. Toda percepción es una idea simple. Un cálculo ya sería una idea compleja, pero sin embargo puede llegar a hacerse automático y ya no significar nada. Pero miren, un comerciante puede hacerse buen comerciante sin siquiera saber nada de cifras, nada, con solo ver cuánto va a vender algo y cuánto pesa la medida estándar. Esta gráfica ya la he presentado. Sería el esquema de una curva de aprendizaje según las trazas neuronales, en donde a medida que se hagan más sinapsis, el cerebro progresivamente aumenta su aprendizaje, pero no ocurre así. La curva real es esta, porque al animal para nada le interesa ir a la escuela o ir a la secundaria o ir a profesional. Todo eso es memoria innecesaria para el animal. Solo el hombre le mete más memoria a lo que es indeleble, cuando que eso lo hace más automático. Decía el pediatra Benjamin Bloom, a los 4 años la evolución semántica de las palabras ya está al 60% de lo que jamás va a estar. A los 13 años ya está casi completa. No se puede esperar ninguna mejora significativa a partir de esa edad hasta los 80 años. Diapositiva también la habíamos pasado. O sea, meterle memoria al animal es nada más hacerlo más tonto. Mientras que la importancia de la semántica es que a los 7 años que se cierra la ventana ya debe serlo bastante flexible como para ser una herramienta que nos haga sensibles a un razonamiento complejo, en donde hay que tomar las primeras proposiciones e ir avanzando hasta que se complete el razonamiento. Todos los diálogos platónicos son acerca de eso, es acerca de algo que se da por sentado y luego se discute si es cierto o si es falso. Y como decía Sócrates, todas las personas creen que saben lo que en realidad no saben. Esta diapositiva ya la hemos presentado y la hemos modificado varias veces, pero es la misma básicamente. O sea, la analogía con un computador está a la derecha y sería la conciencia, que ahí dijimos no existe, con producto de conexiones neuronales. Daría una curva de aprendizaje
progresiva y ascendente siempre, mientras el cerebro esté en buenas condiciones. Ahora, debemos darnos cuenta de que hay un problema con ese cerebro que queremos hacer asiento de la mente a fuerza. No trabaja así. Hay un marco atemporal. Entonces, ese marco atemporal tiene que grabarse los objetivos alcanzables en la ósea, y esos objetivos alcanzables tienen un periodo, unas ventanas para alcanzarse. Entonces, una vez que se alcanzan, ya no se modifican y se alcanzan en edades muy tempranas. Ya una vez que se alcanza el carácter y la determinación y muchas cosas que se enseñan, sobre todo la flexibilidad de la semántica, ya no se vuelve a modificar, ya no se vuelve a complicar. La semántica o la agarramos ya bien a los 7 años, o ya no va a haber dilatación. Esa pequeña dilatación es la flexibilidad que nos permitirá en el futuro entender un argumento complicado y entender un razonamiento difícil. Si no tenemos esa herramienta lista antes de los 7 años, ya después no se va a desarrollar. También vemos en este diagrama de la conciencia dentro de un marco atemporal el problema con lo que es conciencia. O sea, el animal no necesita meterle memoria una vez que alcanzó los objetivos alcanzables de la ósea, el programa está completo. O sea, el programa se completa ya antes de los 7 años. Ya los refinamientos no le interesan al animal. Y luego hay una cosa: todo, una vez que el programa está completo, se arrastra. Entonces, el arrastre impide que se haga un nuevo avance, porque el arrastre nos sitúa en lo que éramos antes, y eso que éramos antes y todos los significados, como dice Luria, previamente aprendidos, se arrastran hasta el presente, de tal manera que nunca somos conscientes de lo que decimos, sino simplemente lo que decimos son proyecciones de todo el arrastre que llevamos con nosotros. Ya dijimos que Bárbara, la de el cerebro asimétrico, era una autista. Vamos a compararla con otros autismos. Miren, aquí dice encerrado en su mundo. Así vivió este pequeño, pero sus padres le ayudaron a descubrir el contacto humano. Esa es una cosa curiosa del autismo. Sí puede ser tratado, y muchas veces, así como Bárbara, el sujeto hace esfuerzos por librarse y agrandar su mundo, y lo logra. Miren, en este caso dice: a Walker le fascinaban los objetos, en tanto que los rostros lo abrumaban. También era el caso de Bárbara, por eso dije que era un autista, porque no sabía identificar los rostros. ¿Qué tienen que ver los rostros? Charles Darwin hizo un libro, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y dice que la sonrisa y los gestos del hombre son heredados. O sea, se inician como hábitos y después se heredan. El hombre acaba teniendo mucha expresión en el rostro que tiene que ser interpretada, y el autista, por supuesto, tiene un desarrollo intelectual deficiente y los rostros le abruman. Si quieren un ejemplo, por ejemplo, vean a Danny Trejo, que está a la derecha. Bueno, Danny Trejo está enojado. Ese es un rostro amable, ese es un rostro terrible. Pues según este chiste, el mismo rostro de Danny Trejo es lo mismo cuando está enojado, feliz, triste, dormilón, confuso, alegre, frustrado, excitado y orgulloso. Esta diapositiva la he mostrado varias veces en mis presentaciones. Es el esquema de Henry Bergson, materia y memoria. Según Bergson, la duración, que es representante de la memoria, o sea, dice Bergson, la memoria no es una cualidad del alma, la memoria es el alma misma. Entonces, para Bergson, la memoria es el espíritu. Para nosotros es la duración, es el eidos. Ahora bien, sí es dependiente
la conciencia, o lo que llamemos conciencia, o la inteligencia, o lo que llamamos inteligencia de la memoria corta. La memoria corta es para acordarnos de cómo inició una frase, de qué estamos tratando de hablar, y es un conjunto de movimientos aprendidos que estamos ensayando. Ya lo dije, para ver las charlas para adolescentes, las novelas para adolescentes o niños, las estúpidas novelas argentinas, no se necesita mucho seso. Los argumentos difíciles son los que necesitan seso. Las otras son automatismos, nada más manerismos, modos de hablar y repetir y repetir y repetir. Todos son automáticos. Cuando el argumento está complicado, entonces sí se necesita memoria corta. O sea, los movimientos aprendidos desde la infancia, y que si no se aprenden desde la infancia ya no se van a desarrollar en ese nivel. O sea, yo admito que he juzgado muy duro a Daniel Tammet y también a Barbara Arrowsmith, diciendo que son débiles mentales, pero pues ellos empezaron muy por abajo, con muchos problemas. Jamás, empezando a los 30 años aprendiendo a ser normal artificialmente, van a llegar a lo que llega alguien que a los 7 ya tiene toda la semántica dominada y que nada más le falta extenderse un poquito. Ya abrió todas sus ventanas y le falta nada más extenderse un poquito para tratar argumentos complicados. La inteligencia, en resumen, sería absorber un argumento y llegar a una conclusión que nos dicte un tipo de conducta que sea adecuada para nosotros a largo plazo y para la humanidad, para nuestra familia, nuestra nación, lo que sea. O sea, tenemos que pensar pensamientos a largo plazo, como los diseñaba Sócrates, sobre la virtud. Eso es la inteligencia. La inteligencia no se da así como así. Tampoco se nace siendo inteligente, como tampoco se nace siendo consciente. Es más, la conciencia no existe. Lo mismo podríamos decir la inteligencia. Podríamos decir que alguien que tiene buenos fundamentos y puede hablar, puede hacer el habla un instrumento de su virtud. Ahí es donde podríamos decir que esa persona es inteligente. Ahora bien, hay un problema. Así como tener inteligencia es difícil y se necesita mucha educación, mucha enseñanza temprana y después enseñanza tardía para nomás modificarle un poquito las cosas, también se pierde. O sea, el punto ese donde la duración entra en contacto con el plano material, según el esquema de Bergson, ahí en ese punto están la memoria corta, y en ese punto, si hay daño cerebral, se pierde la inteligencia, porque ya no se puede hacer los malabarismos de asociaciones y de movimientos vocales que van a traer un argumento firme y lo van a encadenar con otro y en otro. Ahora, si se tratara de las tonterías de Kant, pues da lo mismo. Dijo, no me entiendo, pero ya lo puse, ya no lo quito, vámonos, chile y se va. Este diagrama también lo hemos mostrado en muchas presentaciones. O sea, es el concepto a la izquierda de Descartes, tomado de Santo Tomás. El alma es parte de Dios. Y a la derecha estaría el esquema de Locke y Sócrates y los demás filósofos, Parménides. Está el modelo, que es parte de Eidos, y ahí se graba la memoria larga. La copia es múltiple. La copia representaría el cerebro, y el recuerdo dependería del habla. Pero aparte de depender del habla, también depende de que haya recuerdos buenos y recuerdos malos, y de la represión. Una gente demasiado reprimida es una gente desesperada.
la memoria corta, dice arriba, depende de las hilaciones logradas por el lenguaje. O sea, esa sería la memoria abstracta. Y la larga, o sea, los recuerdos, por la identidad de la percepción con el arquetipo. O sea, los recuerdos son memoria. Y las ideas complejas se dan por la capacidad de la memoria corta de manejar tales recuerdos, y por lo visto las etapas prelingüísticas son esenciales porque siempre se van a estar manifestando las pequeñas características especiales de cada lengua. Por ejemplo, el español tiene muchos modos de ser hablado. Pues esos modos de ser hablado, tanto en España como en México como en Argentina, esos retruécanos, esas particularidades finas del lenguaje se aprenden de niño, antes de los 7 años. Ya después no se aprenden, son imposibles. O sea, si queremos un buen edificio tenemos que hacer buenos cimientos, y si queremos una gente normal tenemos que darle una infancia normal. No, si le damos una infancia muy anormal, el tipo será siempre anormal. Lo increíble de Locke es que resume la doctrina de Sócrates, o podemos llamarle la teoría de lo uno y lo múltiple. En el mundo no aparente está lo no representable, pero que son ciertos. Son impulsos, se manifiestan como impulsos. Ahora, cuando se convierten en representables, ya son percepciones y parecen nuestras, pero no lo son. El resumen de lo que es la mente solo contiene ideas. Ideas, él se refiere a leidos, pero está jugando aquí, sin mencionar a Platón, con las ideas de Platón. Toda idea es una percepción. Por primera vez, él resumió la doctrina muy bien. Toda percepción nuestra, o sea, toda percepción que nuestro cuerpo ha percibido, se monta sobre el arquetipo, la idea. No saben ustedes lo que representó la exposición de Locke, la conclusión de Locke. Ese tema había sido discutido mucho por Aristóteles. ¿Cuál era la relación de la idea, o sea, el arquetipo, y el mundo real, o sea, la percepción? Y lo que dijo: no hay ningún mundo real, las series infinitas no existen. Entonces toda idea se da en el eidos, porque si toda idea es una percepción, entonces toda percepción participa de las cualidades de la idea, del eidos. Entonces, si en el eidos el arquetipo es eterno, entonces la idea es eterna, la percepción es eterna, cuando menos durante la vida, o sea, indeleble. Más bien, en lugar de eterna, es indeleble. El eidos ha cambiado. El eidos se presenta para la copia en la ósea, y allí participa, pero en la ósea no hay nada. La participación de la percepción en el eidos es lo que la hace indeleble. Déjenme tratar de explicarme. En la época de Aristóteles, y todavía con Cudworth, no se sabía qué pasaba, qué relación tenía la idea, el arquetipo, con la percepción. Entonces se suponía que el arquetipo era único, y Platón decía en su libro Metafísica, dice: se supone que toda idea participa de la esencia del arquetipo, pero entonces toda percepción tendría que tener su arquetipo, y así duplicaría el número de seres. No se duplica. En la ósea la percepción no ocurre, no hay ninguna cosa. Estamos hablando todo del eidos, la ósea no existe. El arquetipo está vivo, el arquetipo no es una cosa inanimada, el arquetipo no es una cosa nada más ahí en un mundo etéreo, intangible. No, el arquetipo está en el mundo, el único mundo que hay, el mundo real. Ahí está el arquetipo, y por participación el modelo y la copia interactúan. Perdón, cometí un error. El que escribió el libro de Metafísica es Aristóteles,
y Aristóteles fue el que habló de la duplicación. Bueno, ya corregido esto, le podemos sacar un poquito de provecho al mismo esquema. Dice arriba, si toda idea es una percepción, entonces toda percepción participa de las cualidades de la idea, del eidos. Ahora, en lugar de participación, le puse idea. Ahora, toda idea, la idea está de los dos lados, ¿ven? Pero toda idea es una percepción. Entonces, lo que tienen ustedes antes de hablar en el eidos es la idea que ustedes percibieron. Es su antecedente, es su arquetipo revestido con los objetivos alcanzables en el eidos. Y lo que tienen afuera cuando hablan es la idea, o sea, la percepción, el recuerdo de lo que tienen adentro, y van a expresar. No da más el esquema. Lo que le meten es lo que le sacan. No hay ninguna inteligencia innata, no hay ninguna discusión innata, no hay ninguna idea innata. Cuando menos del tipo de ideas, así empieza lo que es su discurso. No hay ideas innatas. Pero él se refería antes de meterle en la modificación de 1694 capítulo sobre la identidad, él se refería a las ideas de Descartes. O sea, Descartes decía que el hombre tiene una idea innata de bondad, de devoción, de religiosidad, de amor a Dios, etcétera. Eso no es cierto. Lo que ustedes le meten es lo que le sacan. Las ideas están de los dos lados. Miren, esta es otra foto que complementa mi colección de fotos de gente sin cerebro, que sin embargo parece totalmente normal. Este no es Sasetsky. Sasetsky, que este libro de él está a la derecha, tuvo una lesión del hemisferio izquierdo, que sería lo opuesto a este sujeto. Pero vean, el sujeto tiene una lesión muy importante de su hemisferio derecho y aparentemente es normal. Esta es Barbara Arrowsmith. Vean cómo su sistema no tiene mucha diferencia de compensaciones que ideó su esposo. Es compensando lo mismo, o sea, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cómo se logra superar los déficits. El niño con autismo debe ser tratado como lo que es, o sea, una gente retardada, y debe uno ir a su paso. No toda la gente va a alcanzar los cerebritos que queremos tener a los 18 o 20 años. No, lo que queremos es tener una gente competente, inteligente, con virtudes y no con más conocimientos. Y la enseñanza personalizada es lo mejor. Otra vez esta diapositiva del año pasado. Dice el YouTube: Justin Bieber es puesto en ridículo por Arden Hayes, niño genio de 6 años. El niño no es genio. El niño tiene memoria. Aprende todo lo que le digan. Mientras Justin Bieber, pues todo lo que le preguntan al niño, él no lo va a saber. Pero pues él tiene otro tipo de madurez. Él ya tiene la memoria operativa y ya llegó a la fama. ¿Qué le importa ser un niño genio? De todas maneras, los genios pierden toda esa memoria y vuelven al carril. La niñez es la única etapa bonita del ser humano. Después de la niñez ya somos animales destructivos. Durante la niñez somos tan inocentes como los animales. La única etapa del ser humano en que somos animales, verdaderamente animales y felizmente animales, es la niñez. Esperemos de que cada niño tenga los padres que merece y los abuelos que merece. Muchas gracias por su atención.